Pues soy la doctora Ángela Heredia, soy especialista en rehabilitación, medicina física y rehabilitación, y actualmente estoy encargada de llevar la consulta del linfedema. Bueno, en primer lugar voy a aclarar que el linfedema es un término amplio, que hay dos tipos de linfedema, un linfedema primario y secundario, y que el que yo estoy haciendo en consulta, al que dedico el tiempo sobre todo, es el linfedema secundario al cáncer de mama. Entonces, un linfedema es un acúmulo de un líquido rico en proteínas que se llama linfa, se acumula en el espacio intersticial, ocurre como consecuencia de un fallo mecánico en el sistema linfático y la paciente lo que manifiesta es un aumento visible y palpable de la extremidad. Eso conlleva a una alteración de su calidad de vida, un disconfort psicológico y una disminución del bienestar físico en general. Pues los factores de riesgo más importantes de todos ellos es la disección de los ganglios, ¿no? La cirugía en sí, es decir, el vaciamiento axilar ganglionar, ¿no? Existen otros factores como son, dependiendo de la extensión de la cirugía, va a influir también el tipo de intervención que se ha tenido, si ha habido complicaciones quirúrgicas en la misma, si ha habido alteraciones en las cicatrices, ha habido hematomas, seromas. Y un factor muy importante que junto con la disección de los ganglios hace que aumente más la probabilidad de desarrollar linfedema es si la paciente ha recibido o no tratamiento con radioterapia. La radioterapia por sí sola a veces también hay pacientes que le puede dar lugar a tener linfedema, ¿no? Pero si juntamos dos factores de riesgo como son la radioterapia y la disección de los ganglios axilares, el factor de riesgo aumenta, llegando a tener una tasa incluso de por encima del 28%, una tasa global. Bueno, pues el diagnóstico es importante, la paciente lo que va a notar, como estaba diciendo, son síntomas subjetivos. Ella puede pensar o notar que tiene una sensación de peso en el brazo o bien un aumento de volumen, que es lo que realmente nosotros podemos objetivar, ¿no? Alteraciones en los cambios de la piel, aumento de volumen. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico temprano? Pues porque cuanto antes empecemos a prevenir complicaciones, pues la historia del linfedema, la historia natural del linfedema será mucho mejor. Tenemos que estar atentos porque sabemos que hay un riesgo y en el momento que la paciente ha sido intervenida, estás pendiente de que no llegue a desarrollarlo o si lo desarrolla, cogerlo en un estadio muy precoz. Existen posibilidades de prevenir, la prevención más importante, que no en todos los casos se puede desarrollar actualmente, sería pues la biopsia del ganglio centinela. O sea, la biopsia del ganglio centinela se le puede realizar a todas las pacientes, pero a lo que me refiero que no a todas se le puede quedar ahí, sino que a unas pacientes hay que vaciarle los ganglios, hay que quitar el resto de ganglios y a otros se queda solamente la biopsia. La biopsia del ganglio centinela, un poquito así por encima para que las pacientes que puedan estar escuchando lo entiendan, es analizar si los primeros ganglios que se encuentran en la axila están afectados de metástasis o micrometástasis del tumor que se le va a quitar. Si eso es así, pues el cirujano se ve como sin más remedio que quitar el resto de ganglios. Por eso unas pacientes lo tendrán quitado y otras no. Esa es la forma más importante de prevenir. Después existe una medida de prevención secundaria que se le realizan a todas las pacientes que son susceptibles de poder desarrollar un linfedema y que se basa nosotros lo hacemos en un taller que llamamos taller de linfedema, que se hace aquí en el hospital, y lo que intentamos es que la paciente comprenda por qué se produce eso. Lo que nosotros intentamos enseñarle es eso, que es un linfedema, por qué se produce, qué riesgo tienen, y luego las medidas son medidas muy básicas, muy generales. Yo siempre les digo que cualquier persona que intente llevar una vida sana la debería de cumplir. Son medidas sobre alimentación, ejercicio físico. Es muy importante también valorar los ejercicios que se le hacen en el perioperatorio inmediato, sobre cómo tienen el hombro, la movilidad que tienen, insistirle en ellos, ver cómo lo hacen, si lo hacen bien o no. Y luego, pues unas recomendaciones básicas sobre que se intenta basar en que no se produzcan lesiones en la piel. Siempre que hay ahí un acúmulo de linfa probable, si hay una infección en la piel, se puede dar lugar a una linfangitis o celulitis y eso da lugar a desarrollar un linfedema. Entonces, tres ejemplos muy importantes que sí hay evidencia sobre que la prevención de esos digamos, tres acontecimientos evitarían o por lo menos prevenirían un poco el desarrollo del linfedema, son que nunca se pinche en el brazo, o sea, no se hagan extracciones de sangre, ni acupuntura, ni pinchazo en el brazo susceptible de poder desarrollarlo y que no se tome la tensión arterial. Esos son los más importantes.
Un tratamiento curativo como en sí no tiene, puesto que no se puede actuar de una forma curativa totalmente en la enfermedad subyacente. Ya hemos dicho que es como consecuencia de una disección de ganglios linfáticos, ¿no? Entonces no es un tratamiento curativo. Hay muchas enfermedades que no tienen curativo, lo que tienen son tratamientos sintomáticos. Los objetivos del tratamiento van a ser disminuir el volumen en caso de que se presente, y el más importante es prevenir complicaciones y tratarlas en caso de que ocurran. Lo que queremos es que mediante el taller del linfedema, y nosotros estar siempre pendientes de que no lleguen a desarrollarlo o cogerlo en un estadio muy precoce, lo que intentamos es que el paciente pueda llevar, aunque lo tenga, que sea mínimo, y pueda llevar una vida lo más normal posible dentro de su patología. Una vez ya que se instauran los tratamientos, podríamos preguntar, bueno, ¿y qué hacemos una vez que lo tenemos, aunque sea pequeño? Existen tratamientos que, aunque no son curativos, son los que ahora mismo tenemos y que sí que mejoran mucho el linfedema. Esos tratamientos sí que quiero incidir en que debe de hacerlo un profesional cualificado en ello. Normalmente es un fisioterapeuta el que lo hace. Primero ha tenido que pasar por la consulta de un médico especialista en esto para asegurarse de que no hay ningún problema local y que esos tratamientos se pueden hacer sin ningún riesgo para la paciente. Y una vez solventado esto, pues el tratamiento lo que consiste en hacer un drenaje linfático. El fisioterapeuta con sus manos intenta llevar la linfa a otros territorios donde sí que existen ganglios y se pueda depurar, ¿no? Luego hay otros tratamientos complementarios a esa terapia, que son también presoterapia o un vendaje multicapa. Y en la consulta, lo que nosotros ya, casi todas las pacientes que han pasado por un tratamiento de drenaje, lo que le ponemos es una manga de contención. La gente pues alguna vez puede ver por la calle alguna mujer con una manga que le cubre todo el brazo. Si es verano lo verá, o si no, por lo que verá que le cubre la mano, ¿no? Pues las mangas de contención son unas prendas de presoterapia que se hacen. El objetivo de la prenda no es tampoco curar el linfedema ni disminuir el volumen, es mantener el volumen que hemos conseguido una vez que se ha hecho ese drenaje linfático. Pero la hay de muchos tipos, hay una manga con extensión, normalmente son completas, la hay en una pieza o en dos piezas, con guante o sin guante. Pero normalmente se intenta que sea siempre, cuando se manda una manga, que sea completa y con guante, para evitar posibles acúmulos al haber una compresión buena en una parte del brazo y en la otra no haber ninguna compresión, ¿no? Y esas no son curativas, como yo he dicho, pero sí que hay evidencia de que su uso, son diurnas normalmente, sí que hace que el linfedema se mantenga, digamos, lo mantenemos a raya, ¿no? Pues en primer lugar, yo el consejo que le daría es que no se agobien cuando oyen decir que es una enfermedad que no tiene curación o que es para toda la vida, pues a veces se pueden un poco agobiar, ¿no? Y no es el mensaje que yo quisiera transmitir con ellos, sino que es un riesgo de que lo presenten, una probabilidad. Un riesgo no significa que definitivamente todas las pacientes que sean operadas y se le hayan quitado los ganglios vayan a presentar un linfedema. No sabemos cuál es la puede presentar o no, ya he dicho cuáles son los factores de riesgo más importantes, pero que si ella se ve cualquier mínima alteración en la piel, que al principio de la enfermedad la paciente está como todo muy pendiente de su brazo, pero cuando ya pasa tiempo y no hay desarrollo del linfedema se olvidan un poco, y ahí es donde hay más riesgo, porque claro, cuando nosotros no estamos pendientes, hacemos nuestra vida normal, no podemos las precauciones de poder evitar pinchazos, picaduras de insectos, hacemos una vida muy activa con mucho peso en ese brazo, pues sí que tenemos riesgo de poder desarrollarlo. Entonces, recomendaciones: que se cuiden el brazo, que hagan una buena higiene postural, que hagan ejercicio, las actividades que se les dicen en el taller, y si tienen alguna duda o no saben o no se han incluido en un taller, por lo que sea, que lo digan a su médico de cabecera, que ellos ya nos derivarán a nosotros. Okay. Un poquito de luz, que es lo que yo quiero transmitir, un poquito de luz, que no es todo tan oscuro como en un principio lo pueden ver. Pues nada, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.